En el mundo físico el hombre era más grande, más fuerte y mucho más potente que una mujer, pero en el pavoroso mundo de las fuerzas invisibles, la mujer estaba dotada de mayor poder potencial. Los hombres creían que la forma física de las mujeres, más pequeña y débil, que les permitía dominarlas, era un equilibrio compensador, y que no se debía permitir a ninguna mujer percatarse de su propio potencial, porque entonces el equilibrio se trastornaría. Era apartada de una plena participación en la vida espiritual del clan para que siguiera ignorando la potencia que la energía vital le otorgaba. Los hombres jóvenes eran advertidos desde su primera ceremonia de virilidad de las funestas consecuencias que podría tener el que una mujer vislumbrara siquiera los ritos esotéricos de los hombres, y se contaban leyendas de un tiempo en que las mujeres eran quienes controlaban la magia para interceder ante el mundo de los espíritus. Los hombres les habían quitado la magia, pero no su potencial. Muchos jóvenes miraban a las mujeres de una manera distinta tan pronto como se enteraban de tales posibilidades. Asumían sus responsabilidades masculinas con gran seriedad. Una mujer debía ser protegida, mantenida y dominada por completo, pues, de lo contrario, el delicado equilibrio entre fuerzas físicas y espirituales se quebrantaría, y la existencia continuada del clan quedaría destruida. Debido a que sus fuerzas espirituales eran mucho más potentes durante las reglas, la mujer era aislada. Tenía que permanecer con las mujeres, no se le permitía tocar alimentos que pudieran ser consumidos por un hombre y pasaba el tiempo realizando tareas insignificantes, tales como recoger leña o curtir pieles que solo las mujeres podían ponerse. Los hombres no reconocían su existencia, la ignoraban por completo, ni siquiera la reprendían. Si, por casualidad, la mirada de un hombre se fijaba en ella, era como si fuera invisible. Miraba a través de ella. Parecía un castigo cruel. La maldición de la mujer parecía una maldición mortal, el castigo supremo que era infligido a los miembros del clan que hubieran cometido un delito grave. Solo el jefe podía ordenar a un Mogur que invocara a los espíritus malignos y pronunciara una maldición mortal. El Mogur no podía negarse, aunque era peligroso para el mago y para el clan. Una vez maldito, el delincuente no volvía a ser visto por ningún miembro del clan, y ninguno de ellos le volvía a hablar. Era ignorado, condenado al ostracismo. Había dejado de existir, exactamente como si hubiera muerto. Su compañera y sus parientes lloraban su muerte, no se compartían alimentos con él. Algunos abandonaban el clan y no volvía a vérseles más. La mayoría dejaban simplemente de comer, de beber y cumplían la maldición, en la que también ellos creían. De vez en cuando se podía imponer una maldición mortal durante un periodo limitado de tiempo, pero incluso eso resultaba fatal con frecuencia, puesto que un delincuente renunciaba a vivir mientras durara la maldición. Pero si sobrevivía a una maldición temporal de muerte, era admitido de nuevo en el clan como miembro con todos sus derechos y hasta con su posición anterior. Había pagado su deuda a la sociedad y su delito había sido olvidado. Pero los delitos no eran frecuentes y semejante castigo se imponía raras veces. Aunque la maldición femenina la condenaba al ostracismo parcial y temporalmente, la mayoría de las mujeres agradecían el respiro periódico que significaba sustraerse a las exigencias constantes y a las miradas observadoras de los hombres. Iza esperaba con ansia la posibilidad de tener mayor contacto después de la ceremonia de imposición de nombre. Se aburría dentro de los límites de las piedras del hogar de Kreb y anhelaba salir al brillante sol que penetraba por la abertura de la cueva durante los últimos días antes de las nieves invernales. Esperaba ansiosamente la señal de Kreb anunciando que estaba dispuesto y el clan reunido. Los nombres se imponían frecuentemente antes del desayuno, poco después de salir el sol, cuando los tótems se encontraban cerca aún después de haber protegido al clan durante la noche. Cuando le hizo la señal, se apresuró a reunirse con ellos y se quedó frente a Mogur mirando hacia el suelo mientras descubría a su hijita. Sostuvo a la nena mientras el mago miraba por encima de la cabeza haciendo los gestos que invitaban a los espíritus a asistir a la ceremonia. Entonces con un revoleo de manos, comenzó. Mojando el dedo en el tazón que sostenía Goro, trazó con la pasta de ocre rojo una línea desde el punto en que se unían las cejas de la criatura hasta la punta de su nariz. Uva, el nombre de la niña es Uva, anunció Mogur. La nena desnuda, azotada por el viento frío que traspasaba la soleada fachada de la cueva, emitió un grito saludable que fue apagado por el murmullo aprobatorio del clan. Uva, repitió Iza, abrazando a su tiritante hijita. Es un nombre perfecto, pensó, lamentando no haber conocido a la uva cuyo nombre llevaba su niña. Los miembros del clan desfilaron frente a ella, repitiendo cada uno el nombre para familiarizarse, ellos y sus tótems, con aquel miembro recién incorporado. Iza mantenía cuidadosamente baja la cabeza, para no mirar inadvertidamente a ninguno de los hombres que avanzaban para reconocer a su hijita.
Después envolvió a la nena en pieles calientes de conejo y la metió dentro de su manto, contra su piel. Los gritos de la pequeña se interrumpieron de repente en cuanto empezó a mamar. Iza regresó a su lugar entre las mujeres para dar paso al ritual de apareamiento. Para esta ceremonia, y solo esta, se empleaba ocre amarillo en la sagrada unción. Gob tendió el tazón del ungüento amarillo a Mogur, quien lo sostuvo con firmeza entre el muñón de su brazo y su cintura. Gob no podía servir de acólito en su propio apareamiento. Tomó posición frente al hombre santo y esperó que Groth presentara a la hija de su compañera. Uka miraba con emociones encontradas. Orgullo de que su hija hubiera conseguido un buen compañero, y pena porque abandonaba su hogar. Obra, con un manto nuevo, miraba sus pies mientras caminaba detrás de Groth, pero una radiante expresión iluminaba su rostro modestamente bajo. Era obvio que la elección que habían hecho para ella no le disgustaba. Se sentó con las piernas cruzadas delante de Gob, manteniendo los ojos bajos. Con gestos ceremoniosos, silenciosos, Mogur volvió a dirigirse a los espíritus. Entonces mojó su dedo corazón en el recipiente de pasta amarilla algo parda y trazó la señal del tótem de obra sobre la cicatriz de la marca del tótem de Gob, simbolizando la unión de los espíritus de ambos. Metiendo nuevamente el dedo en el ungüento, pintó la marca de Gob sobre la de ella siguiendo el trazo de la cicatriz y borrando la marca de ella para significar su dominio sobre la mujer. Espíritu del Uro, tótem de Gob, tu signo ha dominado al espíritu del castor, tótem de obra, expresó Mogur con gestos. Que Ursus permita que así sea siempre. Gob, ¿aceptas a esta mujer? Gob respondió dando un golpecito sobre el hombro de Obra y haciéndole señas de que le siguiera dentro de la cueva, al lugar recientemente delimitado con piedras que ahora sería el hogar de Gob. Obra dio un salto y siguió a su nuevo compañero. No había opinado sobre el asunto, ni le habían preguntado si le aceptaba. La pareja permanecería aislada, confinada al hogar por espacio de 14 días, durante los cuales dormirían separados. Al final del aislamiento se celebraría en la pequeña cueva una ceremonia solo para hombres, para consolidar la unión. En el clan, el apareamiento de 2 personas era exclusivamente un asunto espiritual, iniciado con una declaración ante el clan entero pero consumado por el rito secreto que solo atañía a los hombres. En aquella sociedad primitiva, el sexo era una cosa tan natural y libre como dormir o comer. Los niños aprendían, al igual que otras habilidades y costumbres, observando a los adultos, y jugaban a acoplarse de la misma manera que imitaban otras actividades desde edad temprana. A menudo el joven que había llegado a la pubertad pero sin haber matado a su primer animal y que moraba en una especie de limbo entre niños y adultos, penetraba en una niña aún antes de que ésta hubiera tenido su primera menstruación. Los himenes eran rotos desde muy jóvenes, aunque los varones se asustaban un poco cuando manaba sangre y se apresuraban a ignorar a la muchacha cuando eso sucedía. Cualquier hombre podía tomar a cualquier mujer cuando le apetecía para aliviarse, con excepción, por una tradición muy lejana, de sus hermanas. Por lo general, una vez que se había apareado una pareja, ambos se mantenían más o menos fieles por respeto hacia la propiedad del prójimo, pero se consideraba peor que un hombre se dominara que el que tomara a la mujer que tenía más cerca. Y la mujer no tenía empacho en hacer gestos tímidos y sutiles que se interpretaban como una incitación cuando un hombre la atraía invitándole a tomar la iniciativa. Para el clan, una nueva vida se formaba mediante las esencias ubicuas de los tótems, y cualquier relación entre la actividad sexual y el nacimiento estaba fuera de su entendimiento. Otra ceremonia se celebró para unir a Droog con Aga. Aunque la pareja estaría aislada del clan, salvo para los demás miembros de su hogar, los que ahora compartían el hogar de Droog estaban en libertad de ir y venir como quisieran. Una vez que la segunda pareja entró en la cueva, las mujeres se agruparon alrededor de Iza y de su hijita. Iza, es perfecta, expresó Ebra entusiasmada. Tengo que admitir que me había preocupado un poco al enterarme de que habías quedado embarazada al cabo de tanto tiempo. Los espíritus me cuidaban, señaló Iza. Un fuerte tótem ayuda a que una criatura sea saludable, una vez que ha sucumbido. Temía que el tótem de la niña pudiera tener malos efectos. Parece tan diferente y su tótem es tan poderoso, que podría haber deformado al bebé, comentó Ava. Ayla tiene suerte y me ha traído suerte, repuso rápidamente Iza, mirando a Ayla para ver si se había enterado. La nena estaba mirando a Oga, que sostenía al bebé, y estaba cerca de Uva sonriendo como si Uva fuera suya. No se había enterado del comentario de Ava, pero a Iza no le gustaba que esas opiniones fueran abiertamente expresadas. ¿Acaso no nos ha traído suerte a todos? Pero no tuviste suerte suficiente como para que fuera niño, replicó Ava, insistiendo. Yo quería una niña, dijo Iza. Iza. ¿Cómo puedes decir semejante cosa? Las mujeres estaban escandalizadas.
Pocas veces admitían preferir una niña. No la censuro, dijo Uka, saliendo en defensa de Iza. Tienes un hijo, lo cuidas, lo amamantas, lo crías y entonces, tan pronto como es adulto, se va. Si no le matan cazando, le matan de otra manera. La mitad de los varones se mueren cuando todavía son jóvenes. Por lo menos Obra puede vivir unos cuantos años más. Todas sentían pena por la madre que había perdido a su hijo en el derrumbamiento. Todas sabían cuánto había sufrido. Ebra cambió de tema con tacto. Estoy pensando en cómo serán los inviernos en la nueva caverna. La caza ha sido buena y hemos cosechado tanto y almacenado tanto que hay muchísimos alimentos en la reserva. Los cazadores saldrán hoy, sin duda por última vez. Espero que haya suficiente espacio en la reserva para que podamos congelar todo lo que traigan, dijo Ika. Y parece que se están impacientando. Será mejor que les preparemos algo de comer. Las mujeres dejaron de mala gana a Iza y su hijita y se aprestaron a hacer los desayunos. Ayla se sentó junto a Iza y la mujer rodeó a la niña con su brazo, sosteniendo a la pequeña con el otro. Iza se sentía a gusto. Contenta de encontrarse fuera en aquel día de principios de invierno, frío, soleado y vigorizante. Contenta de la caverna y contenta de que Craig hubiera tomado la decisión de mantenerla. Y contenta con la niña rubia, delgada y extraña que estaba junto a ella. Miró a Uba y después a Ayla. Mis hijas, pensó la mujer, ambas son mis hijas. Todos saben que Uba será curandera, pero también Ayla lo será. Me aseguraré de ello. Quién sabe, tal vez algún día llegue a ser una gran curandera. Capítulo 09. El espíritu de la nieve seca ligera tomó por compañero al espíritu de la nieve granular y al cabo de algún tiempo dio nacimiento a una montaña de hielo allá lejos, al norte. El espíritu del sol odiaba al niño brillante que se extendía por encima de la tierra al crecer, aportando su calor para que no creciera la hierba. El sol decidió destruir la montaña de hielo, pero el espíritu de la nube de las tormentas, hermana de la nieve granular, descubrió que el sol quería matar a su hijo. En verano, cuando el sol era más poderoso, el espíritu de la nube de las tormentas combatió contra él para salvar la vida de la montaña de hielo. Ayla estaba sentada con Uba en su regazo observando a Dorf mientras contaba la leyenda conocida. Estaba cautivada, aunque se sabía el cuento de memoria. Era su predilecto, nunca se cansaba de oírlo. Pero la inquieta criatura de año y medio que tenía en sus brazos estaba mucho más interesada en los largos cabellos rubios de Ayla, y los agarraba por mechones con sus manos regordetas. Ayla desprendió sus cabellos de los puños apretados de Uba sin apartar la mirada del viejo que estaba en pie junto al fuego, repitiendo el cuento con una teatral pantomima mientras el clan le contemplaba, arrobado. Algunos días, el sol ganaba la batalla y derrotaba al hielo duro y frío convirtiéndolo en agua y drenando la vida del monte de hielo. Pero muchos días ganaba la nube de las tormentas, cubriendo el rostro del sol, impidiendo que su calor derritiera demasiado al monte de hielo. Aunque el monte de hielo pasaba hambre y se encogía durante el verano, en invierno su madre recibía el alimento que le traía su compañero y cuidaba a su hijo para que estuviera sano. Todos los veranos el sol luchaba por destruir el monte de hielo, pero la nube de las tormentas impedía que el sol derritiera todo lo que la madre había dado a su hijo el invierno anterior. A principios de cada invierno, el monte de hielo estaba un poco más grande que el invierno anterior. Crecía, se extendía y cubría más tierra de año en año. Y mientras crecía, un gran frío avanzaba delante de él. Los vientos aullaban, la nieve se arremolinaba y el monte de hielo se extendía, acercándose cada vez más al lugar donde vivía la gente. El clan tiritaba, apretujándose contra el fuego mientras la nieve caía sobre él. El viento que silbaba a través de las ramas deshojadas de los árboles fuera de la cueva incorporaba efectos de sonido al cuento, provocando un estremecimiento compasivo de excitación a lo largo de la columna vertebral de Ayla. El clan no sabía qué hacer. ¿Por qué no nos protegen ya los espíritus de nuestros tótems? ¿Qué hemos hecho para que estén enfadados con nosotros? El Mogwai decidió marchar solo para encontrar a los espíritus y hablar con ellos. Estuvo ausente mucho tiempo. Muchas personas se sintieron presa de agitación esperando que regresara el Mogwai, sobre todo los jóvenes. Pero Durk estaba más impaciente que ninguno. El Mogwai nunca volverá, decía. Nuestros tótems no gustan del frío, se han marchado. Nosotros también deberíamos irnos. No podemos abandonar el hogar, decía el jefe. Es donde el clan ha vivido siempre. Es el hogar de los espíritus de nuestros tótems. No se han ido. Se sienten infelices con nosotros, pero se sentirían más infelices si no tuvieran un lugar, lejos del hogar que conocen. No podemos marcharnos y llevárnoslos. ¿A dónde iríamos? Nuestros tótems se han ido ya, alegaba Durk. Si hallamos un hogar mejor, pueden regresar.
Podemos ir al sur, siguiendo las aves que huyen del frío en otoño, y al este, hacia la Tierra del Sol. Podemos ir allí donde el monte de hielo no pueda darnos alcance. El monte de hielo avanza lentamente. Podemos correr como el viento. Nunca nos alcanzará. Si seguimos aquí, nos helaremos. No. Debemos esperar a Mogur. Volverá y nos dirá lo que tengamos que hacer, recomendaba el jefe. Pero Durk no quería escuchar sus razonables consejos. Insistió y rogó a la gente y unos cuantos se dejaron convencer. Decidieron irse con Durk. Quedaos, suplicaban los demás. Quedaos hasta que regrese el Mogur. Durk no quiso hacerles caso. El Mogur no encontrará a los espíritus. Nunca regresará. Nosotros nos marchamos ahora. Venid con nosotros para encontrar un lugar donde no pueda vivir el monte de hielo. No le contestaron, esperemos. Las madres y sus compañeros se preocuparon por los hombres y mujeres jóvenes que se iban, seguros de que estaban condenados. Esperaron al Mogur, pero, al cabo de muchos días, al ver que el Mogur no había vuelto aún, empezaron a dudar. Empezaron a preguntarse si no deberían haberse marchado con Durk. Entonces, un buen día, el clan vio que un extraño animal se aproximaba sin sentir temor ante el fuego. La gente estaba asustada y miraba, pasmada. Nunca anteriormente habían visto semejante animal. Pero al acercarse vieron que no era un animal, era el Mogur. Estaba cubierto con la piel de un oso cavernario. Finalmente había vuelto. Relató al clan lo que había aprendido de Ursus, el espíritu del gran oso cavernario. Ursus enseñó a la gente a vivir en cavernas, a llevar pieles de animales, a cazar y cosechar en verano y guardar alimentos para el invierno. La gente del clan siempre recordó lo que Ursus les había enseñado, y por mucho que lo intentara Monte de Hielo, no pudo sacar a la gente de su hogar. Por mucho frío y hielo que enviara por delante Monte de Hielo, la gente no se movía, no se apartaba de su camino. Finalmente Monte de Hielo renunció. Se enfadó y dejó de combatir con el sol. Nube de las Tormentas se puso furiosa porque Monte de Hielo no combatía, y se negó a seguir ayudándole. Monte de Hielo abandonó la tierra y regresó a su región del norte, y el gran frío se fue con él. El sol estaba radiante con su victoria y le empujó por todo el camino hasta su hogar septentrional. No había lugar donde pudiera ocultarse del gran calor, y quedó derrotado. Durante muchos años, no hubo invierno, solo largos días de verano. Pero Nieve Granular se preocupaba por su hijo perdido y la pena la debilitó. La Nieve Seca y Ligera quería que tuviera otro hijo y pidió ayuda al espíritu de la Nube de las Tormentas. Nube de las Tormentas se apiadó de su hermana y ayudó a Nieve Seca y Ligera a llevarle alimento para que se fortaleciera. Cubrió nuevamente el rostro del sol mientras Nieve Seca y Ligera andaba por allí cerca, rociando su espíritu para que lo tragara Nieve Granular. Dio nacimiento de nuevo a otro Monte de Hielo, pero la gente recordaba lo que Ursus les había enseñado. Monte de Hielo no volverá a sacar de su hogar al clan. ¿Y qué pasó con Durk y los que se fueron con él? Algunos dicen que fueron devorados por lobos y leones, y otros, que se ahogaron en las grandes aguas. Otros han dicho que, al llegar a la Tierra del Sol, se enfureció porque Durk y su gente quería su tierra. Lanzó una bola de fuego desde el cielo para devorarlos. Desaparecieron y nadie volvió a verlos nunca más. Ya ves, Borno yo Ayla que Aga le decía a su hijo, como hacía siempre que se relataba la leyenda de Durk, siempre debes atender a lo que dicen tu madre y Drogo y Bern y Mogur. Nunca debes desobedecer ni dejar el clan, porque entonces también tú podrías desaparecer. Kreb dijo Ayla al hombre sentado a su lado, ¿crees que Durk y su gente pueden haber hallado un nuevo lugar donde vivir? Desapareció, pero nadie le vio morir, ¿no es cierto? Podría haber sobrevivido, ¿verdad que sí? Nadie le vio desaparecer, Ayla, pero cazar es difícil cuando solo hay 2 o 3 hombres. Tal vez durante el verano pudieran matar suficientes animales pequeños, pero las grandes bestias que necesitarían para almacenar carne que los alimentara durante todo el invierno serían mucho más difíciles y peligrosas. Y habrían tenido que pasar muchos inviernos antes de llegar a la Tierra del Sol. Los tótems quieren tener un lugar donde vivir. Probablemente abandonarían a la gente que vagara sin hogar. Tú no querrías que tu tótem te abandonara, ¿verdad? Inconscientemente, Ayla tocó su amuleto. Pero mi tótem no me abandonó, ni siquiera cuando estuve sola y sin hogar. Eso fue porque te estaba poniendo a prueba. Te encontró un hogar, ¿no es así? El león cavernario es un tótem fuerte, Ayla. Te escogió, puede decidir protegerte siempre porque te escogió, pero todos los tótems son más dichosos cuando tienen un hogar. Si le prestas atención, te ayudará. Él te dirá lo que es mejor. ¿Y cómo voy a saberlo, Kreb? Preguntó Ayla.
Nunca he visto el espíritu de un león cavernario. ¿Cómo sabes cuando un tótem te está diciendo algo? No puedes ver el espíritu de tu tótem porque es parte de ti, está dentro de ti. Sin embargo, él te lo dirá. Solo que debes aprender a comprenderlo. Si tienes que tomar una decisión, él te ayudará. Te dará una señal si haces lo correcto. ¿Qué clase de señal? Es difícil decirlo. Por lo general será algo especial o insólito. Puede ser una piedra que nunca habías visto antes o una raíz con una forma especial que signifique algo para ti. Debes aprender a comprender con tu mente y tu corazón, no con los ojos y los oídos. Entonces lo sabrás. Solo tú puedes comprender a tu tótem, nadie puede explicarte cómo. Pero cuando llegue el momento y encuentres una señal que te haya dejado tu tótem, métela en tu amuleto. Te traerá suerte. ¿Tú también tienes señales de tu tótem dentro de tu amuleto, cree? Preguntó la niña por gestos, mirando la abultada bolsa de cuero que colgaba del cuello del mago. Dejó a la pequeña en el suelo para que se fuera con Iza. Sí, asintió el mago. Una es un diente de oso cavernario que se me entregó cuando fui escogido como ayudante. No estaba incrustado en un maxilar. Estaba entre unas piedras, a mis pies. No lo había visto al sentarme. Es un diente perfecto, sin caries ni desgaste. Era una señal de Ursus de que había tomado la decisión correcta. ¿También mi tótem me dará señales? Nadie puede saberlo. Quizá, cuando tengas que tomar decisiones importantes. Lo sabrás cuando llegue el momento, siempre que tengas puesto tu amuleto de manera que tu tótem pueda encontrarte. Cuida mucho de no perder nunca tu amuleto, Ayla. Te fue entregado cuando se reveló tu tótem. En él está la parte de tu espíritu que él reconoce. Sin él, el espíritu de tu tótem no encontrará su camino de regreso cuando viaje. Se perderá y buscará su hogar en el mundo de los espíritus. Si pierdes tu amuleto y no lo encuentras pronto, morirás. Ayla se estremeció, tocó la bolsita que colgaba de una fuerte tira de cuero alrededor de su cuello, y se preguntó cuándo le daría una señal su tótem. ¿Crees que el tótem de Durk le dio una señal cuando éste decidió marcharse en busca de la Tierra del Sol? Nadie lo sabe, Ayla. No forma parte de la leyenda. Yo creo que Durk fue muy valiente al tratar de buscar un nuevo hogar. Puede haber sido muy valiente, pero muy imprudente, contestó Crep. Abandonó el clan y el hogar de sus antepasados y asumió un riesgo muy grande. ¿Para qué? Para encontrar algo diferente. No se conformó con quedarse. Algunos jóvenes piensan que Durk fue valiente, pero cuando envejecen y se vuelven más juiciosos, aprenden. Yo creo que me gusta porque era diferente, dijo Ayla. Es mi leyenda predilecta. Ayla vio que las mujeres se disponían a preparar la cena y se puso en pie para reunirse con ellas. Crep meneó la cabeza viendo alejarse a la muchacha. Cada vez que pensaba que Ayla estaba realmente aprendiendo a aceptar y comprender las cosas del clan, ella decía o hacía algo que a él le planteaba dudas. No es que hiciera nada malo o incorrecto, simplemente no eran cosas que se hacían en el clan. Se suponía que la leyenda enseñaba que es una falacia tratar de cambiar las tradiciones, pero Ayla admiraba la temeridad del joven de la historia, que quería algo nuevo. ¿Superará algún día sus ideas no del clan? Se preguntó. Sin embargo, ha aprendido a prisa, admitía Crep. Se esperaba que las jóvenes del clan estuvieran bien impuestas en las habilidades de las mujeres adultas para cuando cumplían 7 u 8 años. Muchas llegaban entonces a la pubertad y eran apareadas poco después. En los casi 2 años después de que la encontraran sola, casi muerta de hambre, incapaz de encontrar alimentos por sí sola, no solo había aprendido a encontrar alimentos sino, además, a cocinarlos y conservarlos. Era capaz también de muchas otras habilidades importantes, y aun cuando no tan experta como las de más edad y mayor experiencia, por lo menos era tan apta como las más jóvenes. Podía despellejar y curtir una piel y hacer mantos, capas y bolsas para usarlas de diversas maneras. Podía cortar correas de ancho regular partiendo de una espiral en una sola piel. Sus cuerdas, hechas de largos pelos de animal, tripas o cortezas y raíces fibrosas, eran fuertes y pesadas o delgadas y finas, según el uso a que estuvieran destinadas. Sus canastas, esteras y redes, tejidas con hierbas duras, raíces y cortezas, eran excepcionales. Podía hacer una chabasta con mango partiendo de un nódulo de sílex o sacar una esquirla de una pieza afilada para usarla como cuchillo o raspador, también que el propio Drow quedó impresionado. Podía ahondar tazones en secciones de troncos y suavizarlos dándoles un fino acabado. Podía encender fuego haciendo girar un palo afilado entre las palmas de sus manos contra otro trozo de madera hasta que se formaba un carbón caliente que humeaba y prendía yesca seca.
Era más fácil cuando dos personas alternaban en la difícil y tediosa tarea de mantener en constante movimiento el palo afilado con una presión firme y constante. Pero lo más asombroso era que estuviera aprendiendo los conocimientos médicos de Iza con algo que parecía ser un instinto natural. Tenía razón, Iza pensó, está aprendiendo incluso sin los recuerdos. Ayla estaba rebanando ñame para echarlo en una olla de piel que hervía sobre un fuego de cocinar. Después de cortar y tirar los trozos que se habían echado a perder, no quedaba mucho. El fondo de la cueva, donde se almacenaban, estaba fresco y seco, pero la verdura empezaba a ablandarse y pudrirse cuando el invierno estaba ya tan avanzado. La niña había empezado a soñar con la estación venidera pocos días antes, al observar un chorrito de agua saliendo del río congelado, una de las primeras señales de que pronto deshelaría. No aguantaba su impaciencia por ver llegar la primavera con su primer verdor, sus nuevos capullos y la dulce savia de los arces que goteaba y manaba de unas muescas practicadas en la corteza y que se recogía y se ponía a hervir en grandes ollas de cuero hasta convertirse en un jarabe denso y viscoso o cristalizarse en forma de azúcar antes de ser almacenado en recipientes de corteza de abedul. También el abedul tenía savia dulce, pero no tan dulce como la del arce. No era la única que estaba inquieta y aburrida del largo invierno en el interior de la cueva. Aquel mismo día, temprano, el viento había cambiado, llegando del sur unas cuantas horas y trayendo un aire más cálido del mar. El agua derretida resbalaba por los largos carámbanos que colgaban del vértice de la abertura triangular de la cueva. Volvían a congelarse en cuanto bajaba la temperatura, alargando y espesando las varas brillantes y transparentes que habían estado creciendo durante todo el invierno, cuando el viento cambiaba y traía las ráfagas heladas nuevamente del este. Pero el hálito del aire caliente hacía pensar a todos en que el invierno llegaba a su fin. Las mujeres estaban charlando y trabajando, moviendo las manos con rapidez en gestos vivos, que eran su modo de conversar, mientras preparaban los alimentos. Hacia finales del invierno, cuando las reservas de alimento escaseaban, combinaban sus recursos y cocinaban en común, aunque seguían comiendo por separado salvo en ocasiones especiales. Siempre había más banquetes en invierno porque eso contribuía a romper la monotonía de su confinamiento, aunque, a medida que avanzaba la estación, sus banquetes solían ser cada vez más frugales. Pero contaban con suficiente comida. Carne fresca de caza menor o algún viejo venado que los cazadores habían conseguido traer entre ventiscas, eran bienvenidos aunque no esenciales. Seguían disponiendo de una reserva suficiente de alimentos deshidratados. Las mujeres estaban todavía bajo la impresión de las leyendas que se habían contado y Ava relataba la historia de una mujer. Pero el niño era de Yeme. Su madre se lo llevó fuera como el jefe se le ordenó, pero no podía soportar la idea de dejarle morir. Trepó a lo alto de un árbol con él y le sujetó a la rama más alta, hasta donde ni siquiera los gatos podían trepar. El niño lloró cuando ella se fue y de noche tuvo tanta hambre que aullaba como un lobo. Nadie pudo dormir. Lloró de día y de noche. El jefe estaba furioso contra la madre, pero mientras el niño gritaba y aullaba, la madre sabía que seguía con vida. El día de ponerle nombre, la madre trepó de nuevo al árbol muy de madrugada. Su hijo no solo estaba vivo sino que había perdido su deformidad. Era normal y saludable. El jefe no había querido a su hijo en el clan, pero puesto que seguía con vida, tuvo que darle un nombre y aceptarle. El muchacho se convirtió en jefe una vez que creció, y siempre estuvo agradecido a su madre por haberle puesto donde nada pudiera dañarle. Incluso después de aparearse, siempre le llevaba parte de todas las cacerías. Nunca la golpeó ni la regañó, siempre la trató con honor y respeto. Concluyó Ava. ¿Qué bebé podría vivir 7 días sin alimento? Preguntó Oga mirando a Brack, su saludable hijo, que acababa de quedarse dormido, y cómo pudo su hijo convertirse en jefe si su madre no estaba apareada con un jefe ni con un hombre que algún día pudiera convertirse en jefe. Oga estaba orgullosa de su hijito, y Brown más orgulloso aún de que su compañera hubiera dado a luz un hijo tan pronto después de su apareamiento. Hasta el propio Brun relajaba un poco su dignidad estoica junto al bebé y su mirada se suavizaba cuando sostenía a la criatura que habría de asegurar la continuidad en la jefatura del clan. ¿Quién sería el siguiente jefe si no tuvieras a Brack, Oga? Preguntó Obra, si no tuvieras hijos, solo hijas. Quizá la madre estuviera apareada con el segundo al mando y algo le sucediera al jefe. Envidiaba un poco a la mujer más joven. Obra no tenía hijos aunque se había hecho mujer y había sido apareada con Gob antes que Oga con Blood. Bueno, de todos modos, ¿cómo podía volverse de repente normal y saludable el niño que nació deforme? Replicó Oga. Sospecho que ese cuento ha sido inventado por una mujer que tenía un hijo deforme y deseaba que fuera normal, dijo Iza.
Pero es una leyenda antigua, Iza. Ha sido transmitida desde hace generaciones. Quizá antaño sucedieran cosas que ya no son posibles. ¿Cómo podemos estar seguras? Concluyó Ava, defendiendo su cuento. Algunas cosas pueden haber sido diferentes hace mucho tiempo, Ava, pero creo que Oga tiene razón. Un niño que nace deforme no se va a volver normal de repente, y es poco probable que pueda vivir hasta el día en que le den nombre sin que se le haya amamantado. Pero es un viejo cuento. ¿Quién sabe, puede encerrar algo de verdad?, reconoció Iza. Una vez preparada la comida, Iza la llevó al hogar de Craig mientras Ayla cogía en brazos a la robusta pequeña y la seguía. Iza estaba más delgada, no era ya tan fuerte como antes, y era Ayla quien llevaba en brazos a Uva la mayor parte del tiempo. Existía un afecto especial entre ambas. Uva seguía a la muchacha por todas partes y no parecía que Ayla se cansara nunca de la pequeña. Después de comer, Uva fue con su madre para mamar, pero muy pronto empezó a dar guerra. Iza se puso a toser, con lo que la niña se agitó más aún. Finalmente, Iza apartó al bebé inquieto y lloroso y se lo dio a Ayla. «Llévate a esta niña. A ver si Oga Baba quieren darle de mamar», señaló Iza, irritada, y fue presa de otro largo acceso de tos. «¿Te sientes bien, Iza?», preguntó Ayla con expresión preocupada. «Lo que pasa es que estoy vieja, demasiado vieja para tener una hijita tan pequeña. Mi leche se está secando, eso es todo. Uva tiene hambre. La última vez Ava le ha dado de mamar, pero creo que ya ha alimentado a Oma y tal vez no le quede mucha leche. Oga dice que tiene leche de sobra. Llévale la nena esta noche». Iza se dio cuenta de que Craig la observaba detenidamente y miró hacia otro lado mientras Ayla llevaba el bebé a Oga. Tenía mucho cuidado con su modo de caminar, manteniendo la cabeza baja al acercarse al hogar de Broad, en la actitud conveniente. Sabía que la menor infracción provocaría la ira del joven. Estaba segura de que andaba buscando razones para regañarla o golpearla, y no quería que le mandara llevarse a Uva por algo que ella hiciera. Oga estaba contenta de alimentar a la hija de Iza, pero cuando Broad estaba mirando, no había medio de conversar. Una vez que Uva estuvo satisfecha, Ayla se la llevó y se sentó, meciéndola, canturreando suavemente hasta que la nena se quedó dormida. Hacía tiempo que Ayla había olvidado la lengua que hablaba cuando se unió al clan, pero seguía canturreando cuando sostenía a la nena. «No soy más que una vieja que se vuelve irritable», Ayla dijo Iza cuando Ayla acostó a la pequeña. «Era demasiado vieja al dar a luz, mi leche se está secando y Uva no debería ser destetada todavía. Ni siquiera ha cumplido un año de caminar, pero no queda otro remedio. Mañana te enseñaré a hacer comida especial para bebés. No quiero entregar a Uva a otra mujer si puedo evitarlo». «¿Dar Uva a otra mujer? ¿Cómo ibas a poder dar Uva a otra mujer, si es nuestra?» «Ayla, tampoco yo quiero darla, pero debe comer lo suficiente y no lo está consiguiendo conmigo. No podemos estar llevándola de una a otra mujer para que la amamanten cuando no tengo leche suficiente. El bebé de Oga es todavía chiquito, por eso tiene ella tanta leche. Pero a medida que crezca Brack, la leche de ella se ajustará a sus necesidades. Como Oga, no tendrá mucha leche de sobra a menos que tenga otro bebé que amamantar», explicó Iza. «Ojalá pudiera yo darle de mamar». «Ayla, eres casi tan alta como una mujer, pero todavía no lo eres. Y no das señales de convertirte pronto en una. Solo las mujeres pueden ser madres y solo las madres pueden tener leche. Empezaremos a dar alimentos normales a Uva y veremos qué tal le va, pero he querido que sepas lo que puede esperarse. Los alimentos para los bebés deben prepararse de manera especial. Todo tiene que ser suave para ella. Sus dientes de leche no pueden masticar muy bien. Los granos deben estar molidos muy finos antes de cocerlos, la carne seca debe ser convertida en una pasta y cocida con un poco de agua, la carne fresca tiene que ser raspada para quitarle las fibras duras, las verduras hechas puré. ¿Quedan algunas bellotas? La última vez que miré había un montón, pero los ratones y las ardillas las roban y muchas están podridas», dijo Ayla. «Encuentra lo que puedas. Quitaremos lo amargo y las moleremos para añadirlas a la carne. Los ñames también serán buenos para ella. ¿Sabes dónde están esas conchas de almeja? Deben de ser suficientemente pequeñas para su boquita, tendrá que aprender a comer con ellas. Me alegro de que el invierno llegue a su fin, la primavera traerá una mayor variedad de alimentos para todos nosotros». Iza vio la preocupación concentrada en el rostro serio de la niña. Más de una vez, especialmente durante aquel invierno, había agradecido la ayuda prestada por Ayla con tan buena voluntad. Se preguntaba si Ayla le habría sido dada mientras estaba embarazada para que pudiera ser una segunda madre para el bebé que había tenido tan tarde en su vida. Era algo más que la edad lo que agotaba a Iza.
Aunque procuraba no hacer referencia a su salud quebrantada y nunca hablaba del dolor que tenía en el pecho ni de la sangre que escupía a veces después de una crisis de tos particularmente crítica, sabía que Krebs se daba cuenta de que estaba mucho más enferma de lo que quería confesar. También él está envejeciendo, pensaba Iza. El invierno ha sido duro también para él. Pasa demasiado tiempo sentado en esa cavernita suya con solo una antorcha para darle calor. La enmarañada cabellera del viejo mago estaba mezclada con hilos de plata. Su artritis, además de su pierna, inválida, convertía las caminatas en una prueba torturadora. Sus dientes, gastados por haberlos usado años para sujetar las cosas en lugar de la mano que le faltaba, habían empezado a dolerle. Pero Kreb había aprendido desde hacía mucho tiempo a vivir con dolores y sufrimientos. Su mente era tan potente y perceptiva como siempre y se preocupaba por Iza. Miraba a la mujer y a la niña mientras estudiaban la manera de hacer comida para la pequeña, observando cómo se había encogido el robusto cuerpo de Iza. Tenía el rostro demacrado y sus ojos estaban sumidos en hoyos profundos que hacían resaltar sus cejas salientes. Tenía los brazos flacos, su cabello se estaba volviendo gris, pero lo que más le preocupaba era su tos pertinaz. Estoy ansioso de que este invierno llegue a su fin, pensó. Ella necesita sol y calor. Finalmente el invierno relajó su dominio sobre la tierra y los días más cálidos de la primavera trajeron consigo torrentes de lluvia. Témpanos procedentes de las montañas lejanas flotaban río abajo mucho después de que la nieve y el hielo hubieran desaparecido en lo alto de la cueva. El deslizamiento de la acumulación derretida convertía el suelo empapado delante de la cueva en un lodazal chorreante. Solo las piedras que pavimentaban la entrada mantenían la cueva razonablemente seca mientras el agua subterránea manaba dentro. Pero el chapoteante cenagal no impedía que el clan saliese de la cueva. Después de su prolongado confinamiento invernal, salieron para saludar los primeros rayos del sol y las primeras dulces brisas marinas. Antes de que se hubieran derretido por completo las nieves, estaban ya correteando descalzos entre el fango o caminando pesadamente con sus abarcas empapadas que ni siquiera la capa adicional de grasa podía conservar secas. Iza tuvo más que hacer cuidando catarros en los días, más cálidos ya, de la primavera, que durante todo el invierno helado. A medida que la temporada avanzaba y el sol fue secando la humedad, el ritmo de la vida del clan se fue acelerando. El invierno tranquilo y lento, que había transcurrido contando cuentos, chismeando, confeccionando herramientas y armas y llevando a cabo otras actividades que ayudaban a pasar el tiempo, dejó paso a la agitación llena de actividad de la primavera. Las mujeres salieron a recoger los primeros brotes verdes y los primeros retoños, y los hombres se dedicaron al ejercicio y a las prácticas, preparándose para la primera importante cacería de la nueva estación. Uva prosperaba con su nueva dieta y solo quería mamar por costumbre o por el calor y seguridad que representaba. Iza tosía menos, aunque estaba débil y tenía pocas energías para alejarse demasiado, y Kreb empezó nuevamente a dar sus paseos lentos con Ayla a lo largo del río. A ella le gustaba la primavera más que las otras estaciones. Puesto que Iza tenía que permanecer cerca de la cueva la mayor parte del tiempo, Ayla adquirió la costumbre de recorrer las laderas en busca de plantas medicinales para abastecer la farmacopea. A Iza le preocupaba verla salir sola, pero las demás mujeres estaban ocupadas buscando alimentos y las plantas medicinales no siempre crecían en los mismos lugares que las plantas alimenticias. Iza salía a veces con ella, sobre todo para mostrarle nuevas plantas e identificar las conocidas de manera que supiera dónde buscarlas más adelante. Aunque Ayla llevaba a Uva, las pocas excursiones que hacía le resultaban a Iza muy fatigosas. De mala gana estaba dejando que la niña saliera sola cada vez con más frecuencia. Ayla descubrió que disfrutaba de la soledad al recorrer la zona por su cuenta y riesgo. Le proporcionaba una sensación de libertad hallarse lejos del siempre vigilante clan. A menudo salía también con las mujeres cuando recolectaban. Pero siempre que podía, hacía las tareas que se esperaban de ella para tener tiempo de buscar sola por el bosque. Al volver no solo traía plantas que ya conocía, sino cualquier cosa desconocida, para que Iza pudiera explicarle lo que era. Brun no puso objeciones abiertamente. Comprendía que era necesario tener a alguien buscando plantas para que Iza llevara a cabo su magia curativa. Tampoco había pasado inadvertida para él la enfermedad de Iza. Pero el afán de Ayla por salir sola le perturbaba. A las mujeres del clan no les gustaba estar solas. Siempre que Iza había salido en busca de sus materiales especiales, lo había hecho con ciertas reservas y algo de temor, y volvía cuanto antes siempre que iba sola. Ayla nunca rehuía sus deberes, siempre se portaba convenientemente, no había nada, en lo que hacía, que Brun pudiera identificar como indebido.